Listos. Bueno. Bueno, muchachos, bienvenidos a otro capítulo de La Acordada. ¡Bravo! Gracias. Hoy traemos un invitado maravilloso. Vea que no hemos traído ningún buceador. Ya era hora de conocer el Pues mar. vino Más a Pirri, pero profundidad. él no es tan buceador. Sí, no. Él Y es todero. usted es buceador, Yo soy buceador, pero sí. no un gran No buceador. un gran buceador. Y además tampoco ha contado historias sobre sus mares. Entonces vamos a hablar de buceo porque ¿ustedes vieron alguna vez el programa de Sobreviví de Discovery Channel? Sí, claro, weón. Esta es una historia digna de un capítulo de Sobreviví. De ¿A lo verdad. bien? A ese nivel estamos. Oiga, Juepucha. sería chimba Tenemos- hacer un formatico en Colombia de De sobrevivir. Sobreviví. Bueno, aquí tenemos el primer capítulo Sí. con el señor Hernán Rodríguez. Bienvenido. Buenas. Salud. 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 Oiga, Mario, ¡Gol! Mario. una serie de sobrevivientes aquí en Colombia Sigan sería interminable, sobrevivos. hermanos. Y aquí ya que hay unas sobrevive- historias de sobrevivencia Sí, weón. duras. Eso, hermano. Empezando por Mario y su papá. Bueno, tenemos aquí al Sobreviví. señor Hernán Rodríguez. ¿Cómo está, don Hernán? Bienvenido aquí a La Acordada. Bienvenido. Señores, muchas Bienvenido, gracias. señor Hernán. Bienvenido. Y Gracias por tenerme aquí. No, gracias por aceptar la invitación. Gracias a Red Bull siempre por el espacio. Pues les vamos a contar una historia muy bonita. Una historia de sobrevivencia y supervivencia, entre otras cosas. Cuéntenos, don Hernán, ¿usted buceaba o bucea todavía? Sí, yo buceo ya hace muchos años. Empezó pues simplemente como algo para satisfacer un tema de curiosidad personal. Y cuando lo probé, pues definitivamente me enamoré de eso. Y cuando uno se enamora de eso, pues quiere saber más y quiere entrenarse más y quiere adentrarse pues más en la disciplina y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces el buceo se trata pues el buceo recreativo. Se trata de que pues cuando te gusta pues sigues haciendo cursos y sigues estudiando y eso fue lo que hice. Ya llevo buceando, no sé, pueden ser entre 15 y 20 años. Tal vez. Ya un montón. ¿Cómo ¿Qué es comenzó? lo que a ustedes los ¿Cómo motiva comenzó usted, más? Ataque, Uno ataque. por uno. Hágale, Mario. Bueno, ¿cómo comenzó usted en ese mundo del buceo, del mar? Porque ya tenía curiosidad, sí, pero Sí, sí, ¿cómo como comenzó? te digo, pues siempre había existido la curiosidad como por lo desconocido. A mí siempre me ha llamado la atención eso. Y hace mucho rato yo tenía un amigo que vivía en San Andrés. Él era buzo. Él tenía acceso, no sé por qué, yo ni me acuerdo él por qué tenía acceso como a unos equipos allá. Y yo iba y buceábamos. Él me enseñó a bucear, pero pues como de una forma como empírica. Ok. Y ya después, muchos años después, yo decidí como ya certificarme. Yo vivía en Medellín y empecé a hacer unos cursos de certificación y eso pues hizo que yo me enamorara mucho más del agua porque pues es un mundo totalmente diferente. Es un medio que no está hecho pues para el hombre y a mí me encantó. Y sobre todo me encantó por el hecho de que era el momento donde yo podía adentrarme en mi cabeza y ese momento como de introspección Meditación. y de meditar y de analizar las cosas y nuevamente, como les digo, yo me enamoré de eso y se convirtió en mi pasión desde ese Ok. momento. Y No, yo iba a preguntar. Yo iba a preguntar, pero ya respondió antes de que le preguntara. Porque amaba, es que sí, uno en cada deporte tiende a amarlo, a crear esa pasión por algo específico, ¿no? Era esa la pregunta, pero ya la respondí. Que es por meditar como tal. Sí, yo me acuerdo, pues casualmente ahorita hablábamos de eso que, uy, yo fui muy tronco para jugar fútbol. Demasiado tronco. Yo tenía dos pies izquierdos, entonces no había como un deporte con el que yo me sintiera Que lo bien. apasionara, pues. Sí, que me apasionara. Y yo sí me acuerdo que siendo muy chiquito, a mí me encantaba ver acuarios. ¿Sí? Entonces, ay, los pescaditos, el agüita, ve, ¿qué pensará un pescado? ¿Cómo era la vida de un pescado? Todo. ¿Qué pensará un pescado? Sí. Todos jugando fútbol allá afuera. Sí, sí, sí. Y yo dije, no, y yo pues, ya sabía obviamente que existía una disciplina que hacía que los hombres pudieran respirar debajo del agua.
Y yo dije, pues pucha, eso es lo mío. Y investigué y conocí gente y una cosa llevó a otra. Y como les dije ahorita, eso hizo que yo me enamorara Del deporte. de lo que se ve debajo del agua. Entonces los pescaditos, tiburones, la tranquilidad que yo sentía, eso particularmente fue lo que hizo que yo me enamorara. O sea, que la soledad y la introspección me llevó a que definitivamente yo dijera, uy, pucha, qué maravilla lo que hay debajo del agua, ¿sí? Entonces, Otro mundo, pues. También, otro también mundo, me parece como muy afortunado completamente. porque sí, la cultura acá como gira solo alrededor de poquitos deportes, ¿sí o no? Ujú. Entonces uno llegar a ver otro también es muy de buenas, weón, aquí Sí, en poder encontrar Colombia. eso es muy Y bonito. eso a mí me abrió la cabeza tremendamente porque eso a mí me llevó, primero, a cuidarme a mí físicamente. Es una actividad en donde pues no tienes que ser el atleta de alto rendimiento, pero Estar saludable. sí te Que lleva como a que mantenerse. estés saludable. Eh, Me llevó a ser mucho más consciente como de lo que, de nuestro entorno natural. Entonces yo ya empecé a cuidar más la naturaleza, los animales. Entonces me volví más consciente, Ujú. Del ¿cierto? medio. Y eso a mí me Chimba. encantó. Sí, eso es lo ¿Ya? lindo de esos Ser, deportes de ser aventura. más respetuoso con el medio ambiente, ya miraba, digamos, la fauna y la flora de una forma completamente diferente, ¿sí? Entonces ya yo me sentía pues como parte de verdad de nuestro entorno, ¿no? O sea, Ujú. no lo miraba como un espectador, sino ya yo dije, oiga, yo soy parte de esto y esto hay que respetarlo. Y Re eso por lindo. alguna razón, cada vez que yo salía del agua me decía, usted tiene que volver, usted Mm, tiene que volver, ¿sí? Usted tiene que repetir. Y eso hacía que yo cada vez buceara más y más y más y más. re chévere. Ujú. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en el tema. En el mar. En el mar, vamos a adentrarnos en el mar. ¡Sí, se Hay un, puso lu- bueno! hay un lugar mítico en Colombia y en el mundo de buceo que se llama Malpelo. Que todos los buzos lo conocen y más que todos los colombianos, pues o lo conocen, saben de que existe y quieren ir a conocerlo más que todos los colombianos porque queda en Colombia. Pues sabes que lo chistoso, qué pena te interrumpo ahí, es más conocido y más codiciado por los Por los extranjeros extranjeros, sí, que por también. nosotros mismos Eso es Eso así pasa en Colombia. con colombianos, toda la sí, belleza natural, pasa Pues eso. precisamente por lo chistoso, que ¿no? dices que anteriormente lo que decía también Alex, que anteriormente los deportes tradicionales son los que más se van a conocer. Ujú. Y uno no exploraba y no tampoco tenía el conocimiento de que había más deportes que aplicaban a que uno se adentrara más a la naturaleza y no a lo deportivo deportivo. Entonces también hace parte de Sí, eso, que la no hay sentido de cultura. pertenencia, no hay cultura deportiva. Ujú. Entonces el extranjero, el que sabe, la mayoría ya quieren venir a los lugares lindos, aquí también, ¿no? Hace Sí, parte. Pienso yo que por eso hay tanto extranjero que le gusta tanto todo ese Sí, eso lugar, ¿no? siempre, esos lugares están sí, llenos de sí, extranjeros siempre. definitivamente. Son Cuando los que uno va saben. mal pelo, de hecho uno es el que se siente como extranjero, Sí, como sí, colombiano, uno porque es el raro. uno llega allá y el 90% de los turistas que llegan a Malpelo son personas extranjeras que ya saben lo que significa estar allá y que ya han hecho pues una investigación previa que precisamente es lo que Ujú. los ha llevado allá. ¿Por qué? Porque Malpelo es un paraíso natural que tenemos aquí en Colombia. Casi que en el medio o en el gremio de los buzos es muy conocido, pero no es muy conocido en el ambiente En el general, ambiente en la normal, población sí. general. Sí, la gente no sabe que es mal La pelo. gente no sabe qué es Malpelo y nuevamente es un paraíso tremendo que tenemos acá, es un santuario de flora y fauna. Ujú. Es una isla que está a 500 kilómetros de la costa colombiana en el Pacífico y por eso, por esa posición como tan remota, El hace que sea acceso. de muy difícil acceso Ujú. para el colombiano promedio. Claro. Porque llegar allá, pues no es fácil. Primero, para llegar allá, tiene uno que montarse en un barquito Bueno, 37 horas. casi nada, ¿no? Entonces, pues no es mucha la gente en Colombia que esté dispuesta a montarse 37 horas en un barco si no es buzo. ¿Sí? Sí. Usted sabe que muchas veces aquí a la gente, si no le proponen un sancocho en la playa y una rumba, Sí, ir a todo tomar eso, ya. entonces la gente no se A anima menos de que en mucho Malpelo a haya ese tipo de sancocho y plan. rumba. No hay, allá no En el hay. barco, en el barco se puede hacer. Ahí podemos estar Pero, hablando. pero es nuevamente, y no me cansaré de decirlo, es un paraíso que Sí, es tenemos espectacular. aquí en Colombia que debería ser mucho más Conocido. aprovechado y conocido por nosotros. Es una joya.
Sí, si ustedes en la casa quieren ver un poco de Malpelo, les dejo un video de cuando yo fui a Malpelo la primera vez para que vean lo lindo Para que aprendas. para que vean lo lindo que es. Pero lo que quería decir es que Malpelo tiene unas leyendas, es como un lugar que para los buzos es como, uy, vamos a ir a Malpelo, qué miedo, porque hayan pasado cosas, han pasado Cosas. cositas, se ha ¿Cómo muerto cuáles gente, cositas? se han perdido cosas, han derivado barcos, ha pasado de todo por allá. ¿Qué? Y una de esas historias, la que más ha causado revuelo en este país y en la isla, es la del caballero aquí. ¿Ah, es él? ¿Qué, marica? Bueno, Se ve la sorpresa. ahora sí, Mucho gusto. Uy, eso re bien. ahora sí, ¿cómo están? ¿Qué es? Cuéntenos, don Hernán, ¿cómo fue eso? Yo Sí, ya conozco eso. la historia porque usted escribió un libro que se llama Pacífico, Hombre a la deriva, Pacífico, un hombre a la deriva. donde cuenta todo. Cuento ahí con lujo de detalles cronológicamente qué fue lo que, Pasó. qué fue lo que pasó. Espere. Uy. ¿Cuántos días fueron? Empecemos así. ¿Cuántos días estuvo de náufrago? Bueno, realmente fueron 52 horas Epa. flotando. Flotando. Esos son ahí mal contados 3 días. Son 2 días completos y 2 noches Sí, no, completas. eso es 2 días y medio 52 y horas 2 en noches mar completas. Imagínense Qué eso. locura, güey. Flotando No, eso es una literalmente en el mar. No. Flotando. No ¿Y en vestidito no de en buzo un ahí? barco, vestidito de buzo, con un chaleco que nosotros les llamábamos BCD, que se puede inflar. Cuando se infla, Ok. pues actúa como un flotador, Ajá. pero eso realmente está hecho es para sostener un tanque. Pero cuando se infla funciona como un flotador, entonces gracias a ese BCD fue que nos pudimos sostener en la superficie 3 días. Uy, marica, ¿cuánto es lo máximo que usted estaba en el agua? No, Así. no sé, no tanto. 2 Flotando. horas. Por ahí, sí, máximo 3, yo creo. Máximo, así que uno dice Mera que me volví loquita. loco. Y Mario. No, no, Qué por ahí. nena, le faltan 49 horas. Sí, No, que eso se no, sabe eso no en alcanza, febrero. güey. No, eso no se lo deseo a nadie, No, hombre. que- Eso, Ush, no, fue Bueno, muy duro. y ahora sí, Y ¿cómo realmente, fue? o sea, la cosa es que, a ver, en esos viajes a Malpelo, todo se hace en un barco, ¿sí? Uno realmente no se baja a la isla de Malpelo porque ahí no hay nada que hacer. Hay una base militar. Y ya. Y ya, no, realmente no hay nada que ver. Pues sí, si no eres un biólogo o un investigador, pues no tienes mayor cosa que hacer Además, allá. es difícil subir a la piedra. Es difícil, no es una isla que tenga, pues digamos, un acceso como una playa, como un muelle, no, es una piedra que literalmente acantilado. sabe Sí, solo del roca. mar Sí, una piedra. y acceder a ella es muy, muy difícil. De hecho, los soldados que llegan ahí se suben por una escalera militar que le llaman un tangón y es la única forma de acceso. Hay, como les digo, 6 u 8 soldados que por la mañana mueven estas piedras de aquí a allá y por la tarde las mueven de allá a acá. Para hacer allá, algo, sí. allá no hay nada que hacer. No pasa nada más. Sí, entonces cuando uno va allá, uno va a bucear y 2, se queda en el barco. Entonces nosotros ya llevábamos como 8 días allá. 8 días buceando. Sí. Malpelo es uno de esos sitios emblemáticos en el mundo. De hecho, es uno de los 10 mejores sitios en el mundo para bucear por la exigencia, Acceso. Por la vida. por la vida que se ve. O sea, lo Ok. que uno ve allá es increíble. Estamos en el Pacífico y todo es grande, ¿ya? Entonces, ya llevamos 8 días ahí. Pues ya estábamos cansados porque pues tú que has estado Sí, allá, no, claro, no está vuelto nada la ya. actividad es bien, bien exigente. Uno Es bucea buceando, entre buceando, 3 y buceando. 4 veces diarias y, y el aire que nosotros respiramos pues por debajo tiene la capacidad de cansarte mucho, ¿sí? Entonces imagínate, multiplica 3 o 4 veces por 8 días. Entonces nosotros ya estábamos totalmente agotados. Y se llegó el último día, Hmm. el último buceo, y nosotros éramos el último grupo. Los buzos que estábamos ahí, éramos como 18 buzos, y estábamos repartidos en 3 grupos. Mi grupo era un grupo de 5 personas, y como les digo, nosotros estábamos programados para salir ese último día, de último turno,
nosotros buceamos e inmediatamente nos devolvíamos ya para Colombia, para el continente, Buenaventura, para sí. Buenaventura, que es de donde salimos. Sí. Y, hombre, lo que pasa, ¿Qué pasó? como ya somos el último grupo, Sí, ya nos sí, sí. vamos a ir, ya hemos buceado muchas veces, no ha pasado nada. Entonces empezamos a ignorar una serie de señales, ¿sí? Obvias, que nos decían no Ok. bucee. Ok, ¿Cierto? ok. Sí, pues es que esas Entonces, ganas, eso no. ¿Señales como cuáles? ¿Horas o algo así? Señales como, uno, estábamos Cansados. tremendamente Cansados, cansados. sí. Físicamente ya estábamos agotados. O sea, Pero tampoco igual era... estaba programado que tenían que hacer Igual su estaba último programado, pero digamos, tú en el buceo, como en cualquier actividad y sobre todo, pues esto tratándose de actividades de riesgo controlado, tú en cualquier momento puedes decir, mire, ¿sabe qué? Pues yo no buceo. Ya, hasta ahí Punto. voy. ¿Por qué? Sí, como que estoy cansado y ya no quiero. Sí, Además, cualquier pues razón. es Igual que un deporte individual. no íbamos a ver. Sí, ya. No, sí, exacto. Esto se hace en grupo por seguridad, pero pues es una actividad donde tú tomas tus propias decisiones Sí. porque tú eres Sí, nadie lo va a obligar a autónomo de bucear. tu seguridad. Claro, Ok. usted va para una cima y usted Y dice, no, estoy nadie te va a cansado. Sí, ya decir- no voy. y nadie te va a Ya decir estoy. lo contrario. Ya Si soy usted listo. no quiere ir, no va. Claro, Punto. eso ya es un factor de riesgo ya. Claro. Entonces empezamos a ignorar eso, pues no íbamos a ver osos polares, entonces ya todo lo que queríamos haber visto Ya lo vieron, sí. ya Ok. lo habíamos visto. Entonces digamos que no había necesidad de hacer ese último buceo. Sí. Dos, entramos muy tarde al agua. Nosotros teníamos que entrar al agua más o menos como hacia entre 2 y 2:30, era ese último buceo. Ujú. Y por unas cosas logísticas de nuestro guía, porque estás obligado a ir con un guía, eh, él estaba haciendo unas actividades ahí, se demoró y entramos al agua más o menos entre 3:30 y 4 de la tarde. Tarde. Y ahí, ya, Re tarde. tercera señal, ¿Eso es tarde? Para mal pelo. muy tarde para mal pelo. Ok. Tercer señal, como entramos tarde, el clima empezó a cambiar porque Las les mareas. dije, estamos en medio del Ay, Pacífico hijo de y el clima es supremamente Sí, cambiante. Claro. Cambia, pues tú puedes tener el sol Sí, el Pacífico más se tolda intenso rápido. y a los 5 minutos tienes un diluvio tremendo. Ya el 80% está lloviendo. ¿no? Claro, El tiempo. entonces es muy húmedo, entonces hay lluvias torrenciales de un momento a otro, sale el sol, vuelve la lluvia, y el clima nos empezó a cambiar, pero rapidísimo, y no nos dimos cuenta que las mareas se habían fortalecido tremendamente. Ujú. Cuarto, dejamos todos nuestros implementos de seguridad guardados. Ay, ¿Por qué? Porque como era el último buceo, Sí, ya ya no nos Todos, o íbamos- sea, todos. exceso de Todos. confianza. Exceso de confianza. Sí, eso pasa, eso pasa. Pasa de Entonces resto, sí. dijimos, Pasa "Ah, resto, pues, marica". pues, por ejemplo, nosotros estamos obligados a bucear con un GPS, Ujú. con artículos de seguridad, por ejemplo, bengalas, espejos, diferentes cosas que hacen que lo localicen a uno de lejos, bueno, en fin, y todo lo habíamos guardado en las habitaciones y en los lockers del barco, por decir, pues, Sí, ya es el eso no último, va a sí. pasar nada, y además, pues es que somos los buzos expertos de mal pelo, ¿no? Y somos invencibles, y somos antibalas, y bueno, una acumulación de ego y de exceso de confianza pues que ya sabemos que eso mata gente, ¿no? Pero pues claramente Sí, nosotros claro. no lo habíamos reconocido así. Y bueno, y después de muchas otras cosas, pues decidimos entrar al agua. Entramos, un buceo realmente malo, Nada especial, sin nada sí. especial, sin algo ahí que dijera uno, valió la pena hacer este buceo. Oiga, y nos vamos a un sitio pues como emblemático en Malpelo, que es una cueva que se llama La Catedral. Eso tiene una entrada por un lado, una salida por otro lado, y estamos saliendo y de un momento a otro nos agarró una corriente No, tremenda, Jesús. y una corriente es que tú sientes como si estuvieras en una lavadora. Entonces tú vas bien y de un momento a otro eso empieza a girar, y a unos amigos míos los mandó hacia la superficie, a mí me mandó hacia el Hacia fondo. abajo. Nosotros de hecho buceamos con unos relojes especiales, unos computadores ¿Como estos? Perfectos. que te Lo avisan. traje, ¿Estos sí sirven lo o traje estos? solo para eso. Los de verdad sí sirven, ese no sé. Pero es que usted nunca Eso había es traído puro esto, lujo. qué lámpara, weón. Lo traje solo para mostrar que. Aunque ese es de vean los lo más que usamos. baraticos. Eso es un Garmin, ¿es un Garmin? Sí. Mm.
Pero yo he escuchado que los Garmin son como los más malitos para eso. Ay, este que tiene aquí puesto. Pero este es de montaña. Solo para la montaña son buenos. Pero este es de montaña. Tan tonto. Bueno, y continuemos. Entonces, pues ese computador te avisa cuánto aire te has gastado, a qué profundidad estás, que nosotros respiramos nitrógeno, cuánto nitrógeno residual tienes en el cuerpo. Bueno, en fin, te da mucha información vital para que tu buceo sea seguro. Y eso cuando pues tu buceo no es seguro, te empieza a emitir unas alarmas. Y lo único que nosotros oíamos en medio de esa licuadora era Qué desespero. las alarmas. ¿Y ya habían escuchado esas alarmas antes o era? Sí. O sea, no es tan- Sí, digamos Sí, que... no es una cosa de muerte, pero... Sí, Ok, es como normal escuchar de vez en pero cuando. digamos que en ese momento sabíamos que era Que era en algo serio. grave, riesgo, sí. ¿sí? Porque casi siempre cuando eso emite esas alarmas, quiere decir que tú estás cambiando o de profundidad constantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que asciendes, desciendes, asciendes, desciendes, o que estás descendiendo muy rápido. ¿Sí? Ok. Esa es la parte peligrosa. Ok. O que estás ascendiendo muy rápido. Que también es ¿cierto? peligroso. Que también es También. muy peligroso. Entonces, en ese momento, nosotros sabíamos que estábamos o ascendiendo porque tú pierdes La noción de todo. la noción de Eso la, les iba a de la preguntar. localización. ¿Ustedes como buceadores alcanzan a ver dónde está la superficie siempre? No. ¿Siempre? Es muy fácil perder ¿La la superficie? localización espacial. Y más O sea, aún solo si se revolcó el Sí, lago sobre por todo. debajo. Claro. Y Malpelo y el Pacífico no tiene o sea, no es la mejor visibilidad Ok. del mundo. Entonces usted puede ver 10 metros y si está con corrientes usted ve No, 5 metros. y claro. ya. O sea, es como estar así en el espacio que hacia todos lados se ve igual. Sí, se ve todo negro. Y Sí, pues en el espacio obviamente, pasaba lo mismo. pues cualquier persona diría, no, pues digamos eso es como de calmarse 10 segunditos y como de ubicarse y mirar, no, acuérdate que estás en una situación bastante estresante y pues lo que digamos que hacemos los buzos experimentados es que pues cuando estamos en medio de eso, nosotros cuando respiramos pues emitimos burbujas de nuestro equipo y vemos es para dónde van las burbujas. Ok. ¿Ya? Entonces, de esa forma nos ubicamos, pero perder la localización espacial es muy, muy fácil. Ok. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que nos pasó, por lo que yo sentí en ese momento. Yo no sabía dónde estaba, si ¿Cuánto estaba arriba, tiempo? abajo, subiendo, bajando. ¿Cuánto tiempo pasó en ese momento, en esa No, ráfaga? pasaron segundos, pasarían por ahí unos 30 segundos. Uy, es harto, igual. Y pues yo finalmente miré mi computador para saber a qué profundidad estaba y inicialmente pues teníamos que estar más o menos a unos 40, 50 pies que vienen siendo como unos 15 metros de profundidad, que eso es bastante. ¿Qué? Y en ese momento me di cuenta que estaba como a 120 pies de profundidad. O sea, en cuestión de Sí, se bajó. 15 segundos me bajó el 3 veces de a lo que yo tenía que estar. Eso es muy peligroso. Entonces, pues ya una vez... Y en ese momento solo. En ese momento solo. Claro, a mí me revolcó eso y me mandó y yo me quedé solo y todo se puso demasiado turbio. Y yo vi que en un momento a mí se me acercó algo y yo dije, pucha, es una zona de tiburones y de fauna bastante grande. Y en medio pues de esa revolcada yo dije, pucha, ¿qué se me está acercando? Claro. Y no, y era uno de mis compañeros. Y lo muerde. El man ya sabía que iba a Le iba empezar a a quitar el sobrevivir. oxígeno, se le acabó. No, yo voy a empezar ya a comer. Como que nos encontramos ahí en lenguaje uso, dijimos, hermano, ¿qué pasó? No, corriente, tan. ¿A qué profundidad estábamos? Él me confirmó también con su computador, porque cada quien tiene que andar con sus propios Sí. equipos. Me confirmó que estábamos a esa profundidad. Y bueno, como que nos calmamos, nos agarramos de las manos, hicimos un ascenso muy controlado, como calmándonos, porque pues nosotros nos mirábamos los ojos a través de nuestras caretas y se podía ver el Miedo, Claro, parce. qué Sí, susto, ¿cierto? weón. Pero dijimos, pues no pasó de un susto. Ya, Todo bien. empezamos a ascender y llegamos a la superficie y nos encontramos con nuestros compañeros y claro, pues Todo bien. ahí Sí, nos todos. hablamos y dijimos, sí, nos cogió una corriente, bla. Bueno, ya como que nos calmamos. La sorpresa en ese momento era que no ascendimos en el sitio donde teníamos que estar, sino que había también una corriente lateral que nos había desplazado, nos había alejado muchísimo del sitio donde teníamos que estar. Nos desplazó más o menos unos 2 kilómetros.
No, en cuestión de minutos. No, Pues una No. corriente bien agresiva. ¿Qué tiempo prudencial es para los dos señores buceadores? O la velocidad, mejor, ¿sí o no? Para el ascenso, que no se corra un riesgo. Porque sé que Hay- cuando se hay- sube rápido, pues, Hay una fórmula, cabecita, ¿no? sí, todos los pulmones. Todo hay el una rato. fórmula en buceo que dice que tú no puedes ascender a más de 18 metros por minuto. Lo que pasa es que eso es muy, pues calcúleme 18 metros por minuto. Sí, como Sí, Lo dejo igual. Es imposible. Pero digamos que hay una técnica mucho más fácil, es que se supone que tú no debes ascender más rápido que tus burbujas. Que las Entonces, burbujas tú más cuando chiquitas. exhalas, ya. ¿sí? Tú inhalas y exhales, entonces sale de tu equipo, de tu regulador unas burbujas, entonces tú no debes ascender más rápido de esas burbujas. Ah, bueno. Desde que tú conserves esa velocidad, tu cuerpo no está en riesgo. Si tú asciendes mucho más rápido que tus burbujas, puede haber unos problemas a nivel respiratorio, cosas que nosotros llamamos barotraumas, que son accidentes por diferencias en la presión al ascender de una forma Ok. acelerada. Y son problemas complicados que puede sufrir tu cuerpo, ¿no? Pues se te puede estallar un pulmón, cosas bien complicadas. Riesgociño. Sí, entonces, pues digamos que toda la gente que va mal pelo tienen que ser buzos experimentados y avanzados que se supone que saben todas estas cosas. El problema es que tú nunca has sido entrenado para situaciones como estas, No, claro. ¿sí? Y el susto a ti siempre te va a ganar. Y el pánico. Entonces son situaciones en que tú tienes que estar muy calmado, recordar tu Y entrenamiento. eso es lo más difícil, Sí, como, esa es porque la es que el parte cuerpo está difícil. buscando una salida Claro, ya. tu cuerpo ¿no? quiere sobrevivir Y está- y y muchas veces responde. tu cerebro se apaga. Claro, y muevas, quiere y muevas. sobrevivir. Sí, claro, el Aunque yo pánico. también pienso que ahí hay un momento de tranquilidad cuando uno ve más gente. Claro. En ese momento, Sí, pues ya- los ya parceros, en ¿no? grupo Que uno uno se dice, relaja, claro. uy, bueno, ya me calmo porque entre todos ya podemos buscar una solución más Claro, bacana. claro. Pero también Pero, puede, ush, ser, man. puede ser como, no sé, puede ser contraproducente porque si alguna persona también empieza con ansiedad y se empieza a desesperar mucho, eso se lo puede contagiar facilísimo al resto. Claro que sí. Incluso al que está más tranqui también le puede contagiar eso. Sí, situaciones que se y manejan por ahí. eso precisamente es que para ir a Malpelo es un sitio tan exigente realmente no porque te exija unas condiciones especiales de entrenamiento, sino que te exige un nivel de experiencia que se supone que si tú tienes esa experiencia mínima es porque ya antes has sabido controlar o has aprendido a controlar Ok. tu cuerpo, tu ansiedad, tu forma de tomar decisiones, Claro. bueno, en fin, ¿cierto? Pero nuevamente, a nadie lo entrenan para esto. Sí, es muy difícil. A un policía lo entrenan a disparar, a manejar ciertas situaciones. Otra cosa es cuando se Sí, encuentra cuando se en ve la verdad. situación real, Sí, eso ya puede es que otra actúe cosa. totalmente diferente. ¿Sí me entiendes? Entonces esto es Sí, muy, es esto que- es muy relativo. Esto tiene que ver mucho pues con Ahí se aprende a la conocer forma- uno un montón Uy, ya, de autocontrol, una. tremendamente. Y entonces, Entonces, como les venía diciendo, 2 kilómetros, 2 kilómetros de Severos distancia. paréntesis. entonces eso nos había movido lateralmente más o menos unos 2 kilómetros. Y el problema no fue ese, o sea, y como todo, nosotros seguíamos como ignorando señales. Ese era el momento para haber abortado ya la inmersión y haber dicho, Claro. no, ya, pues aquí nos Démosle. pegamos, qué susto, ya, listo. Pero resulta que la inmersión había sido muy corta, había sido una inmersión de 19 minutos. Claro, Entonces dijimos, no, pues ya que estamos aquí unidos, pues Después de terminemos la semejante inmersión. Las revolcada, inmersiones allá están hechas para durar más o menos unos 50 minutos. Entonces todos, no, pues sigamos. Y casualmente metimos las caras en el agua para ver hacia el fondo y eso estaba lleno de tiburones, hermano. Ay, güey. Lleno de tiburones, pero pues a diferencia de lo que la gente piensa, eso es lo que sí, nos claro, gusta a toca nosotros. bajar a mirar. ¿Sí? Entonces bajamos a Sí, es mirar como- Sí, los claro. tiburoncines Sí, claro. y, No. y ahí fue el momento en que nuevamente decidimos ignorar todas esas señales que nos O sea, ese que nos fue estaban otro rodeando. error, digamos. Ese fue el error fatal. En donde decidimos hacer una segunda Pero un inmersión. momento, ¿ustedes ya sabían que estaban a 2 kilómetros más o menos? Sí.
Y O sea, dijeron, veíamos, de pero hecho, ustedes dijeron como, todo bien porque el barco va a llegar acá. sí, claro. Y lo hablaron. Sí. Ok. De hecho, en ese momento nosotros estábamos lejos y a lo lejos veíamos el lanchero que nos tenía que Ah, se recoger a veía. nosotros. Ah, ok. ¿Sí? Ah. Pero él los vio a ustedes en ese momento. Pero él no nos vio. Entonces, hubo dos personas que se quedaron en la superficie. Nosotros cargamos unas cosas que le llamamos chorizo. Es una boya de localización. Es como una especie de flotador Sí, naranja sí. que se ve a lo lejos. Uno lo infla y hace señales de lejos. Entonces, decidimos que dos personas se quedaran en la parte, De arriba, en la sí. superficie haciendo señales y los tres nos íbamos a bucear con los parchar. tiburones. Todos nos imaginábamos que cuando subiéramos nuevamente a la Saliera la superficie, lancha ahí ahí. estaba, El ahí estaba la lanchero, lancha. Pues, oh sorpresa, que cuando decidimos terminar esa segunda inmersión, subimos a superficie y ya no estábamos a 2 kilómetros, sino que estábamos a más de 5 kilómetros. No. Porque no, no, no no. sentíamos la marea y esa marea nos seguía desplazando Arrastrando. lateralmente. Cuando salimos, Es mucho, eso es mucho, ¿sí o qué? Sí, En el mar. sí, eso un es demasiado. montón. Eso es demasiado. Y además, imagínate Y en, si en no lo ve medio de un lanchero ahí mar. 2 kilómetros. Claro, pues ya Y- después no veíamos el lanchero. se Es que, pierde la cabeza. imagínate, pues No, es que por la el mar no curvatura está plano. terrestre, bueno. El mar sube una ola, baja la otra y es muy raro que se encuentren todas las Epa, olas sí. por debajo. Entonces por eso era que el lanchero no nos veía. Imagínate el error en medio Sí, de unos no, no, buzos no. tan experimentados, pues eso es un error Ex- infantil. Exceso de confianza. Un exceso de confianza tremendo. Entonces, pues digamos que en ese momento sí caímos en cuenta de la gravedad de la situación y ahí sí declaramos la emergencia en el grupo y lo grave fue que ahí sí todos entramos en pánico. Ya esa, No, es que ya qué miedo. todos inflados de... No, eso Sí, desapareció. ¿saben qué entonces- pasa? ¿Saben qué pasó uno- de pronto también ahí? Yo me he dado cuenta cuando hay tanta gente experimentada, como que todos, el ego es como, Sí, si como yo lo si veo a él usted dice bien, que sí, si Sí, yo digo sí, sí, vamos, sí, es sí. como, Epa. claro. Yo puedo. Ay, mira, vamos. loca. Sí, pues claro. Ah, mira, Luego- loca, ¿no hay? Ah, Pero los Exacto, dos que se sí. quedaron Exacto. en la superficie también se los iba llevando la Sí, oleada. lo que pasa es que, digamos que en el mar hay un efecto visual que hace que medir distancias sea muy difícil. Ok. Ahí salió sin medir distancias la en eso se basó Diomedes. No se basó, Dios mío. En un náufrago también. Mal pedo, Sin por ahí. medir distancias. Ajá. Era el lanchero. Nunca la Peor midió. por ahí. Sí, no. Lanchero era hijo de Diomedes. Por eso nunca la midió, claro. No. Entonces nosotros nos seguíamos alejando y ellos nunca se dieron cuenta realmente que nosotros nos estábamos alejando. Porque en el agua a nivel del mar, medir 1 kilómetro puede ser lo mismo que tú piensas que es lo mismo que 5 kilómetros. Sí, no, Sí, no, es muy difícil. Es muy difícil. Y además allá que no hay referencias, o sea, lo No hay único que hay es una referencias, piedra, no hay más. referencias de nada. Ah, yo sé que de aquí a allá hay 1 kilómetro, entonces estoy más lejos. No, nada. No, Mar es muy abierto, difícil. literal. Es muy Sí, difícil mar abierto. calcular eso. Entonces, eso claro, eso a ver, como les digo, esto fue una cadena de errores y de Ujú. circunstancias. O sea, si hubiera sido una sola cosa, no nos pasa lo que nos pasó. Mm. Fueron muchas, fueron una cadenilla de situaciones Y que esa última, hicieron Baila. que sí, claro, y esa fue la peor. Entonces, en ese momento entramos en pánico, pero no era pánico, ay, qué susto, no, Gritando. por tu culpa. Ay, sé no. quién, se comenzaron este ay, peleó no, con marica. este llorando, No, es que paila. yo les dije, Pero No, espérense, horrible. pero ahí fue porque ya supieron que Eran, iban a- eran 5, ¿cierto? éramos 5. 4 hombres y una chica. Sí. Los que se sumergieron. Los que estaban ahí. que estaban ahí el parche. Y los dos que quedaron en la No, ahí superficie. estaban los 5. Estaban los cinco. También Sí, estaban ahí ahí. estábamos Sí, los 5, eso. 2 se quedaron en la superficie, 3 nos sumergimos. Pero entraron en pánico porque se dieron cuenta De la que gravedad de iban la a durar situación. ya mucho tiempo ahí. Ya de la gravedad de la situación. O sea, ya se vieron, O sea, la eso- vida ya se sintió claro, en riesgo de claro, una. Claro, eso ya es una situación de emergencia. Pues de hecho, cuando tú te alejas del sitio donde debes estar, eso ya es una situación de emergencia, sea mucho o sea poquito. Nosotros estábamos muy lejos, en medio de un clima bastante complicado, olas, seguía la marea, no veíamos al lanchero, no teníamos referencias, No teníamos la sabíamos hora ya. hora, ya estaba tardísimo, Y buscando los sabíamos elementos que de no seguridad teníamos para los elementos de prevención. seguridad. No, O no. ¿Qué horas fue- eran? ¿Qué horas fue eran una- ahí? ya ahí eran más o menos las 4:30 de la tarde. No, qué Sí, miedo. 4:30, 4:45. Sí.
tú no puedes estar en el agua en mal pelo a esa hora, ¿sí? Porque se sabe que es algo peligroso. Entonces, como te digo, entramos en pánico. Y el pánico a ti te hace cometer estupideces. Una cosa es el miedo. Sí. Si no, el pánico es miedo descontrol un sistema de ya. reflejo de protección que tenemos nosotros. El pánico te cierra el Sí, cerebro y es empiezas a control cometer total. estupideces. Eso fue lo que nos pasó. Entonces empezamos a pelear uno con el otro por tu culpa, no, que sí, que yo le No, dije, que marica. no sé qué, la otra llorando, no, el que más tenía que hablar callado, El guía. ¿sí? no, Entonces Estaban con el guía. estamos con el guía, una persona supremamente experimentada, lleva 30 años en la zona, Y el man ya muy estaba amigo mío, bloqueado. y el tipo bloqueado, No, y si estaba bloqueado. porque ese se había man, weón. preparado tanto para esa situación que cuando le pasó no supo qué hacer, Sí, claro. Uy, no, qué miedo. ¿sí? Entonces, eso fue lo que nos pasó a nosotros. Finalmente, estábamos con un americano, Peter Morse, y los americanos, así como los europeos, son muy prácticos y Tratan de solucionar. ellos solucionan a su Rápido. forma. Y el tipo, en vez de quedarse peleando ahí con nosotros, el tipo media vuelta y empezó a nadar. A los 10 segundos ya no lo veíamos. Ja, Empezó a nadar para donde él creía Hacia que era. donde Hacia él la pensaba piedra. que... que estaba la Nosotros lancha, sí pues. tenemos formas de ubicarnos. ¿Sí? Y él empezó a nadar hacia donde supuestamente estaba mal pelo. O sea, Sin nosotros- decir nada, simplemente Sin arrancó. decir nada. Él empezó a nadar. 10 segundos ya no lo vimos. Nos quedamos 4. Y ustedes en ese momento que el man empezó, no dijeron como vamos, nos quedamos. Claro. Claro, esa era la ¿Será lucha. que lo seguimos? Claro. ¿No Qué lo chimbas seguimos? has de decir. Entonces empieza tu cerebro Está a re decir, bueno. puta, ¿ahora yo qué hago? Claro. Sí, claro. Si este man empezó a nadar, Imagínese donde otro arranque para otro lado. por eso. Entonces imagínate una situación tan estresante en medio del Claro, pánico, qué miedo. tomando decisiones A la loca, sí, a la ya. loca. Baila. Entonces, este tipo sí, un tipo muy entrenado, físicamente muy apto, ese tipo tenía un motor en los brazos, él empezó a nadar, otro compañero al minuto dijo, pues si este man empezó a nadar, pues yo también puedo. Y empezó a nadar hacia donde él creyó que se había ido el primero. Ya quedamos 3. Ay, güey, puta. Qué chimba, güey. No, man. Entonces yo empecé a tratar de convencerlos Grupo, a la quedémonos. chica y al Y al guía, guía. de que, mires, ellos empezaron, no nos podemos quedar quietos. La vida es movimiento, hay que movernos, Sí, es verdad. no nos podemos quedar quietos. Mal, Otro error. porque uno de los, digamos, de las reglas generales, cuando a ti te pase eso, digamos, en entrenamiento, emergencias y todo eso, es que tú te tienes que quedar quieto y en grupo. Es lo más difícil de hacer. Pero mira lo Sí, que no, estábamos en medio de una situación caótica donde todo el mundo empezó a hacer lo que se le dio la gana. Todo el mundo empezó a ignorar eso. ¿Por qué quieto y en grupo? Quieto ahorras energía, ¿sí? Y grupo, lo que hablábamos ahorita, tú puedes empezar a aprovechar la personalidad de cada quien pues en Claro, pro para sobrevivir. de una situación de Ya emergencia. después del Además que, pánico, ya después claro, ya comienzan claro, a cuando te razonar. calmes. Entonces, desde lejos, pues obviamente ven mucho más fácil a 5 que a 1. ¿Ves? O sea, eso hay una serie de explicaciones de por qué tú te tienes que quedar No, y quieto además en que, grupo. en la- Y fue el primer protocolo que nosotros rompimos. En la montaña pasa algo parecido, es que cuando alguien se pierde, lo que tiene que hacer es quedarse quieto en el último punto donde claro. piensa que se perdió. Claro. Porque uno se empieza a mover, No, o y sea, se o sea, va. sí, y eventualmente van a llegar a buscarlo. O sea, igual ya se sabe que está perdido y van a pasar esa misma ruta, ¿cierto? Y lo que uno hace es empezar a moverse, pero también es ese instinto. Es que es muy difícil uno Es muy decir, Quedarse difícil. "Ah, quedar acá". quietos. Es No. muy difícil porque Paila. es que es muy fácil decir, respeta el protocolo, es que tú te tienes que, no, yo no tengo que No. nada, yo me tengo Sí, es que no, no, salvar. ya Y el corazón perdido. le está haciendo Claro. y la No, mente, qué "Q, miedo. Q, haga Y algo". tu cerebro te está diciendo, te quedas quieto, te mueres. Epa, hermano. epa. ¿Sí? Entonces es muy difícil tomar decisiones desde la barrera y decir, es que yo hubiera hecho esto y ¿por qué no hiciste esto? Pero y además esperar que otro, o sea, que dependa la vida de otro, que pase a salvarme, ¿no? Eso también es difícil. Uno al final Claro. dice, no, yo Claro, miro a ver qué claro. hago. Yo me metí en esto, yo tengo que sobrevivir. Es que sí, o sea, yo solito. quedarse quieto para mí es lo Entonces más... es Muy es difícil. complicado, es complicado. Pero es Entonces que es también ir es- contra la regla, es ir muy contra difícil, el sí. protocolo,
o usted hace lo que le dicta su, Sí, la lógica y... Pero su ya, lógica ya saben que hay que o quedarse su, quieto. o su instinto de supervivencia. Entonces Sí. es complicado, es Sí, porque complicado. también usted ahí donde todos se le peguen al extranjero que se fue nadando y todos que se queden mirando y no, vamos detrás del man. Bailas, también ahí todos se van para la miércoles porque Pues es que no hubiéramos baila. podido porque pues Sí, el físicamente... físico no les El daba. man bueno, lo llevaba. Entonces, Bueno, listo. por la dirección que se pensaba que entonces, estaba bien. recapitulando. Otro paréntesis. Otra tragadita de agua. Fueron comillas. Y continuamos. Oiga, nos quedamos tres y yo, vamos, mire que ellos arrancaron, nosotros podemos, que pucha, no podíamos, era un ambiente demasiado agresivo, o sea, era literalmente nadar contra la corriente. ¿Y el guía qué? No, man. Y el guía callado, ¿Cuánto tiempo duró ese man así? En shock. todo el tiempo. No, baila. Parce, Todo el pobrecito, tiempo. weón. Ay, ¿Quién qué sabe qué estaba pensando? Hubiese sido un Sí, guía de en experiencia, hubiera sido en medio mejor. de pronto transmitir calma, transmitir, hey, Vamos a tenemos que hacer estar esto. calmados. Proponer. Pero pues digamos que a mí la vida me ha enseñado efectivamente que yo me tengo que mover y yo prefiero un madrazo bien echado a tiempo y una acción Ujú. en el momento justo que quedarme quieto. Sí, claro. Eso es mi vida, la vida de otra persona será completamente diferente. El hecho es que yo decido empezar a nadar, ¿sí? Pese a mi mala condición física, yo era un gordito ahí. Y empiezo a nadar y me doy cuenta que a los 10 minutos yo no tenía brazos ya. Ay, no, man. Estaba totalmente quemado, todo me dolía. Yo trataba de nadar 2 metros y la corriente me desplazaba 10. Sí, no, Entonces hay era nada que demasiado hacer. frustrante. Y lo triste del cuento es que yo me quedé solo más o menos 1 hora. Y yo dije, no, ya aquí me morí. Me morí. espere. Porque yo ya no veía a Usted- los dos de los usted que me arrancó a separé. nadar y a los... Yo fui el tercero en arrancar a Arrancó a nadar. nadar. Sí. Y los otros claro, dos no se ¿Y habían al quedó- cuánto no tiempo habían se solo. sintió solo después de que arrancó a nadar? A los 5 minutos. Sí, claro, es que eso... Y ahí A bailas los porque ya no los a los veías 5 o 10 tampoco a minutos, nosotros. porque Ya. para mí los 2 primeros que habían empezado a nadar, pues ya estaban juntos y ellos ya. Ya estaban en la lancha. Sí, ya. ya se salvaron. Los otros 2 pues también estaban juntos y yo decía, pero mucha hueva, yo como, yo cómo hago, cómo tomo esta decisión tan estúpida basada en Eso no fue a sé los qué. 5 minutos fue como, ¿yo qué hice? La cagué, man. La cagué. Hijo de puta. Qué susto. Porque Voy a lo que te volver digo, a los esta. 2 que arrancaron ya a nadar están juntos, los otros 2 de los que yo me separé están juntos. Yo estoy Y eso es solo. una situación en la que tú no puedes estar solo. Claro. Y yo dije, estoy solo, me morí. No. Ahí en ese momento yo supe, me voy a morir aquí, en medio de esta vaina. Entonces fue como un primer jalón de orejas de decir, puta, mire la gravedad de situación en la que usted se metió. Por todo lo que usted decidió ignorar de aquí Pero para atrás. en ese momento del lanchero no sé cómo se No, el maneja. lanchero estaba, yo no sé, oyendo vallenato. Epa, Sí, sí. a eso No, el me hombre iba a- perdido. Nosotros no volvimos a ver. Porque al el man debería ir a personaje. estar buscándolos, ¿no? Haciendo una ronda ya Pero si el después de man no tanto los ve y tiempo. no sabe Bailas. pa' dónde Sí, ir. No, qué gonorrea. Haz de cuenta, estamos en. Esto es un mar gigante. ¿Sí? Entonces, digamos que yo te voy a buscar a ti. Pero si yo estoy en una lancha donde yo no te veo y yo creo que tú no estás ahí, sino estás allá, Nunca lo van a la encontrar. diferencia de 1 grado, de 2 grados, Baila. ya. No. Yo tengo la inmensidad del mar para buscarte. Si yo tuviera una línea recta hacia donde tú estás o una señal de radio o algo, pues listo, pero no teníamos absolutamente nada. Entonces él no tenía forma de También es un buscarnos. riesgo, él tampoco puede salir Claro, ahí a la claro. loca. O sea, marica. Entonces yo dije, no, pues aquí me morí. Y yo duré solo, por ahí más de 1 hora. Y casualmente, en ese tratar de nadar, cuando yo me recuperaba un poquito, yo nadaba de espaldas. Y el mar estaba picado. el mar- Picadísimo. O sea, solo se veían Picadísimo, olas. claro, olas y tú sientes cómo qué te levanta eso y desespero, cómo te parce. baja y cómo te levanta y cómo te baja. No, no, Y eso es demasiado agotador. Entonces por eso te digo que a los 10 minutos yo estaba totalmente reventado. estallado. Estallado físicamente muy mal. Entonces yo esperaba un poquito como de recuperarme. En ese poquito que yo no nadaba, pues el mar me alejaba más, pero yo decía, tengo que poner algún tipo de resistencia para no alejarme tanto, no para acercarme, es por lo menos para no alejarme tanto. Ujú. Y yo miraba para atrás a ver para dónde iba, y en una de esas miradas para atrás, el milagro, me encontré al segundo que había empezado a nadar. Uy. Pues claro, el weón también empezó a nadar y a los 10 Claro, ya minutos estaba quedó estallado. reventado, ¿cierto?
Y entonces a él le estaba pasando lo mismo que a mí. Él intentaba nadar un poquito, pero la corriente lo Una alejaba pregunta, más y una lo alejaba pregunta. hacia mí. Claro. Una pregunta, perdón. ¿Ustedes eran bien parceros o no? Era como un parche ahí. Nosotros nos conocimos en ese viaje. Todos iban por Yo el no sol, por sí conocía, solos. yo conocía al guía, ya había buceado muchas veces con él, pero al resto de gente no la conocía. Y eso era principalmente porque yo todos mis buceos, mis viajes de buceo los hacía solo. Ujú. A mí me gustaba viajar solo. Ok. Y pues digamos que yo no tenía un grupo de amigos buzos que me dijeran, vamos a no sé dónde. No, yo simplemente miraba las excursiones Sí, donde le gustara, sí, vaya. Ok. y me iba solo. Entonces fue un grupo de gente que yo conocí en ese barco. Casualmente hicimos muy buen parche, muy buena energía entre todos, pero realmente nosotros no nos conocíamos. Ok. Como te digo, yo conocí al guía ya de varios años atrás, pero a los otros yo no sabía cómo iban a reaccionar. Pues ahí me di cuenta cómo reaccionaron. Eso Sí. influye un montón. Yo creo que un Eso parche de amigos afecta también es tremendamente. diferente. Eso afecta tremendamente. Y recapitulando, Y volviendo al Retomando. El Marte lo regaló otra vez al man. Entonces, yo me encuentro con este man, estábamos separados más o menos por unos 100 metros. Fue puta lo de la vida, ¿no? Casualmente se bajaron una serie de olas en ese momento y Se vieron. Bien. nos vimos derecho y viejo. Felices. Sí, nos acercamos y eso fue Uy, man, una respiradita ahí. un milagro, Sí, un sí, milagro sí. porque eso es, digamos que eso fue muy difícil que pasara Sí, muy en ese poco momento. probable. Eso hubiera podido pasar, pero en otro momento, y ese fue el momento en que necesitábamos que pasara. Yo en el libro que escribí, yo hablo de unos milagros, ¿sí? Y ese fue mi primer milagro, que fue encontrármelo a él en la mitad del mar. Mm. El tipo estaba toteado, yo estaba toteado, pero pues claro, eso fue como una inyección de energía. Ajá. Sí, para ir a Sí. Puta, nos encontrarse. acercamos el uno hacia el otro, nos abrazamos, qué felicidad. Nosotros cargamos unas cuerdas. ¿Sí? Ah, se unieron ahí. La cuerda pues del chorizo ese, la boya esa de ubicación, y con esa cuerda nos amarramos y desde ese momento pasamos 3 días flotando No, con él. marica, 3 días. Ahí en ese Y ahí se la dejo.